Resulta que por norma general, cuando enseñamos el proceso penal, decimos que inicia con la apertura de una noticia criminal y que finaliza con una sentencia sobre la que caben diversos recursos. Pero esto, que es la forma como se encuentra construido el sistema procesal y procedimental, no es el ideal, no es el camino para el que está esencialmente diseñado nuestro proceso penal. Al contrario, un sistema con tendencia acusatoria como el nuestro lo que busca son las salidas anticipadas, negociadas, la aceptación de cargos, la aceptación de responsabilidad, los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa, las formas anticipadas de terminación del proceso, las cuales continúan siendo promesas dentro de nuestra sistemática procesal. Hoy veremos los acuerdos, que nuestro código llama preacuerdos, entre la Fiscalía y la Defensa, es decir, a la terminación del proceso tras una negociación entre los intereses encontrados. Bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Esto nos apoya de múltiples maneras. Lo primero, pues nos hace conscientes de su presencia y de su permanencia. Lo segundo, nos permite llegar a muchas más personas porque el algoritmo premia a las suscripciones. Y lo tercero, nos permite también ir siendo conscientes de a qué regiones estamos llegando, en qué franjas de edades, a qué clase de público, lo cual es muy valioso para poder planear estos contenidos. El día de hoy estamos estrenando una nueva cámara de video, así que necesito que me digan si está mejor, si está peor, si podemos mejorar aún más o si por el contrario la embarramos. Como lo decía al comienzo, hoy hablaremos de los acuerdos a los que pueden llegar la Fiscalía y la Defensa para poner fin a un proceso penal. Y yo comenzaba haciendo una advertencia, y es que a pesar de que todo está diseñado, digamos, en el gran andamiaje, para que desde una noticia criminal hasta una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, se lleven todas las actuaciones del proceso, bien sea el proceso abreviado como vimos en este video o del proceso penal ordinario como vimos en este otro, nuestro sistema en realidad estaba diseñado, ideado sobre la base de buscar muchas terminaciones anticipadas. En un proceso como el nuestro, lo ideal sería que la mayoría de asuntos se resolvieran antes de llegar a juicio y dejar para el juicio únicamente ciertos casos en los que en verdad tengamos discrepancias sobre el fondo del asunto, en el que se deban escuchar las pruebas, en el que tengamos visiones diferentes del derecho. Pero existen muchos otros casos en los cuales simplemente estamos de acuerdo en lo fundamental, estamos de acuerdo en que ocurrió un delito, estamos de acuerdo en que hay pruebas que lo corroboran y se puede buscar un punto medio para encontrar una solución anticipada que además le permita a la justicia poderse dedicar a todos esos otros casos en los que sí hay una discusión de fondo. La realidad es todo lo contrario. El populismo punitivo, yo vi un chiste en un meme que repito muchas veces y es: Loro aprendió a decir populismo punitivo y recibió un diploma como abogado. Porque los abogados, y en especial los penalistas, solemos acuñar una y otra vez esta expresión: populismo punitivo, populismo punitivo, populismo punitivo, todo lo que no nos gusta, populismo punitivo. Pero es cierto, existe una tendencia a conseguir votos, a conseguir seguidores con base en promesas punitivas. Y como a la sociedad las garantías solo les gustan cuando es hacia ellos y solo les gusta cuando es hacia los suyos, pero por norma general las aborrecen porque lo que quieren es que esto sea una horca, una guillotina, un linchamiento, una cruz. Cuando se proponen las garantías, pues esos políticos pasan a ser tristemente célebres y no reciben el favor popular. Sin embargo, déjenme decirles, esos políticos son los que están salvando nuestras libertades y nuestra democracia. La mayoría, infortunadamente, sucumben ante esos cantos de sirena de la población y terminan haciendo reformas legislativas que en realidad, aunque satisfacen al pueblo, no lo benefician. A ese fenómeno es al que conocemos como populismo punitivo cuando esas leyes son de carácter punitivo, son leyes penales. Las vemos de distintas maneras: la reducción de beneficios, los aumentos de las penas, la disminución de las garantías, y en ocasiones también sucumben ante esos lamentos nuestra jurisprudencia, y nuestras altas corporaciones también en ocasiones terminan cerrando puertas de garantía con tal de ponerse al unísono con ciertos lamentos populares. No estamos aquí para cuestionar lo que la gente siente, es normal.
tenemos unos amplios márgenes de impunidad, los medios de comunicación transmiten la falsa idea de que aquí todo es un acabose y que la justicia no sirve para absolutamente nada, el ciudadano de pie encuentra en el derecho un lenguaje encriptado y quisiera encontrar respuestas más rápidas a los problemas judiciales. Además, porque las personas de a pie tienen problemas judiciales de a pie que muchas veces no entienden bien cómo es que se resuelven. El caso es que la crítica no es a la sociedad, porque la sociedad tiene razones serias para sentirse de esa manera. La crítica sería a nuestros políticos que en vez de buscar siempre el bien superior, promueven incluso reformas a sabiendas de su carácter perjudicial. Es así como en nuestro sistema el aumento de penas, la disminución de beneficios y el cambio en ocasiones de la jurisprudencia, es decir, de los criterios con los que se resuelven los casos por parte de nuestros jueces, han ido formando un cóctel molotov, una bomba de tiempo que se ha ido traduciendo en que cada vez aceptar los cargos de manera anticipada o hacer acuerdos o negociaciones representa un menor beneficio, lo que se traduce en que muchos casos que se deberían solucionar anticipadamente deben ir a juicio. Y la ecuación es muy sencilla. Si terminan yendo a juicio muchos más casos que los que tiene nuestra capacidad instalada de atender, pues ¿qué va a ocurrir con esos juicios o con esos procesos? Vencimiento de términos, duran muchísimo más los casos, tenemos menos investigadores que los que deben atender, tenemos menos fiscales, tenemos menos jueces y se termina dando una justicia con una menor calidad. Entonces, lejos de ser un gran beneficio para esa sociedad que quiere que el poder punitivo funcione de una mejor manera en su visión del mundo y de la realidad, termina recibiendo un sistema de justicia que se atrofia y que su funcionamiento se ve afectado y no puede rendir de la manera como se quisiera. Es por eso que la tendencia es a que cada vez los procesos terminan menos por acuerdos y cada vez decidamos más irnos a juicio. Pues en el juicio total y uno en ocasiones gana el caso que estaba perdido. Profesor, también pierde el caso que estaba ganado. La verdad, mis queridos amigos, es que ningún caso está ganado. El sistema penal está diseñado para condenar. Profesor, eso no es cierto. El sistema penal está diseñado para las garantías, está diseñado para el debido proceso, está diseñado para... No. Eso es la serie de contenciones que hacemos a la máquina penal. Nosotros estamos buscando en las garantías, buscamos en los discursos, en nuestra Constitución, que ese poder punitivo que tiene una máquina llamada proceso penal, pues se vea contenido. Pero lo cierto es que en la práctica esto es una máquina de moler culpables. Y por eso es que cuando quieren hablar de la efectividad del sistema nos dicen es el número de sentencias condenatorias, el número de personas condenadas, el número de personas que fueron halladas culpables. Y en cambio el número de archivos, el número de preclusiones, el número de absoluciones se toman como cifras erróneas del sistema, como fallas, como desperdicios, como muestra del porcentaje de error que tiene el sistema judicial. Pero bueno, después tendremos oportunidad para continuar con los lamentos. Un video que nos han pedido mucho es este. Vamos a hablar de los elementos básicos de los acuerdos, vamos a diferenciarlo de los allanamientos, vamos a celebrar el cambio de jurisprudencia que a buena hora retomó el cauce natural de las cosas, vamos a criticar otra línea jurisprudencial con la que no estamos de acuerdo, pero sobre todo intentaremos hacer de este un material que a ustedes les sea de utilidad para las negociaciones que usted pretenda adelantar con la Fiscalía General de la Nación o si usted es un fiscal, pues con los distintos defensores. Un proceso se puede terminar de múltiples maneras diferente a la sentencia final. Permítanme usar una metáfora. Es como una batalla. Profesor, ese lenguaje es muy bélico. Entiéndamelo de la mejor manera. Esto es una batalla que puede terminar porque alguno de los dos vence al otro y lo deja destrozado en el campo de batalla con una sentencia a su favor, o puede terminar de otras maneras. Sigamos con la metáfora. Puede terminar porque la fiscalía se ha rendido y el juez, que es en últimas quien puede dar siempre el visto bueno a la terminación del proceso, esto es muy importante, en nuestro proceso la forma de determinarse una vez existe imputación, es decir, en nuestro proceso en sentido amplio que incluye el procedimiento, una vez hay imputación, es el juez el único que puede terminar con el proceso penal. Las partes se lo proponen. La fiscalía puede rendirse. ¿Qué es esto? Puede observar que no tenía mérito, que no tiene pruebas, que el hecho no existió, que existe una causal de ausencia de responsabilidad. Puede observar que este caso, digamos, no debe continuar avanzando
y en un ejercicio sensato de su labor de contención del poder punitivo, decide solicitar la preclusión. En este video hablamos del archivo y de la preclusión. Digo que es sensato porque, mis queridos amigos, el fiscal es el llamado a ser el primer defensor. Eso suena bonito y es muy bonito y es la verdad. A veces confundimos el rol con nuestra función. El fiscal tiene el rol de acusar, pero esa no es su única función. De hecho, no es su función principal. Todos los juristas, es decir, todos los que estudiamos leyes y derecho y nos formamos dentro de nuestra Constitución, nuestros principios y nuestros tratados internacionales, tenemos una misión básica, esencial y común: dosificar el ejercicio del poder punitivo. No crea que porque usted es fiscal, que porque usted es Ministerio Público, que porque usted tiene la función X o Y asignada en su rol, entonces su única labor es esa. Y su labor es acusar a unas sabiendas que es inocente. Y su labor es acusar a unas sabiendas de que no hay prueba. Y su labor es acusar a unas sabiendas de que hay una causal de ausencia de responsabilidad. No. Su labor, si bien es la representación de la acción penal del Estado, y es legítimo que la ejerza y que la represente, y si lo hace con altura, está muy bien, pero su labor es de contención del poder punitivo, es de racionalización de la venganza, es de evitar que ese hecatónquiro gigante, ese monstruo de 1000 cabezas llamado poder punitivo, arrase con el ciudadano que está enfrente. En realidad no es por altruismo, no es que queramos defender al ciudadano por el ciudadano, no es que lo queramos proteger ante cualquier agresión, no, es por un acto de defensa propia. El respeto de la garantía ajena en verdad es una proyección para que el día de mañana esa misma garantía me sea respetada. Primer caso metafórico: en la guerra, en la lucha en que nos encontramos, el fiscal dice: no tengo lo suficiente y solicito la preclusión. Esa es la rendición, metafóricamente, por parte del fiscal. ¿También la defensa puede solicitar la preclusión? Sí, por inexistencia del hecho y por imposibilidad de adelantar la acción penal y después de la acusación, y como lo explicamos en este video que ya dijimos. La defensa también tiene una forma anticipada de rendirse. La forma anticipada de rendirse de la defensa se conoce como aceptar cargos. Es decir, yo reconozco que soy culpable de esos hechos que dice la fiscalía, acepto mi responsabilidad. Pero como de eso tan bueno no van tanto, y cuando la persona cuando dice eso está renunciando a un montón de cosas, ¿a qué está renunciando? A su derecho a guardar silencio, a su derecho a ser vencido en juicio, a su derecho de que las pruebas tengan que ser presentadas por el órgano de persecución penal, a su derecho a que todo este andamiaje de garantías que contienen el poder punitivo dentro del proceso penal se activen. Al renunciar en este derecho, pues el Estado le hace una promesa y le dice: si usted renuncia a ese derecho y obtenemos múltiples beneficios, se reducen los términos, tenemos una más pronta verdad, obtenemos una sentencia condenatoria, nos desgastamos menos, gastamos menos luz, menos agua, menos recursos, menos salarios, menos todo para obtener su sentencia, le vamos a hacer una concesión, le vamos a disminuir la pena. Aplica restricciones y condiciones, eso lo podremos ver en otro video en el que veamos la aceptación de cargos, que es otra forma de rendición. Tenemos entonces la rendición por parte del órgano de persecución penal a través de la solicitud de preclusión y la rendición de la defensa a través de la aceptación unilateral de cargos. Pero ¿qué ocurre cuando ni tan así ni tan asá, ni mucho ni poco, tengo y no tengo? Como la chimoltrufia, tengo, no tengo razón, hay cosas que ni que... Bueno, no como la chimoltrufia. ¿Qué pasa cuando yo tengo unas cartas fuertes, mi rival también tiene unas cartas fuertes, y quizá podemos encontrar puntos medios? Y es ahí donde, dentro de la metáfora de la guerra de espadas de la que estamos hablando, yo lo que digo es: tengo suficiente fuerza y valor para ganar, pero mi adversario también tiene suficiente fuerza y valor para ganar. Y en vez de poner que nuestras espadas se encuentren y que de su contacto, como diría el poeta, brote la chispa de la justicia, pues llegamos a una negociación. Y a esa negociación le llamamos un acuerdo de responsabilidad entre la Fiscalía y la Defensa. Profesor, ¿la ley los llama preacuerdos? Por supuesto. ¿Y por qué los llama preacuerdos la ley? ¿Hace mal la ley al llamarlos preacuerdos porque son acuerdos? No, son preacuerdos para no transmitir la idea errónea según la cual dependen únicamente de las partes. Son preacuerdos que se vuelven acuerdos una vez un juez los aprueba. Entonces es un proyecto de acuerdo que se le presenta al juez, pero el acuerdo en realidad tiene el poder vinculante, el pacta sunt servanda,
su poder de ejecutoriedad cuando un juez realiza un control. Profesor, un control formal, eso es lo que da el aspecto de la ley, pero también hay un control material. ¿Qué quiere decir eso? Tranquilo, ya vamos. Resulta entonces que esto funciona así en casi todos los sistemas procesales. Digo casi todos porque no los conozco todos, pero en todos los que conozco funciona así. Y con mayor razón en estos sistemas latinoamericanos con tendencia acusatoria que buscan precisamente que los procesos se vayan terminando de manera anticipada y que dediquemos el juicio a aquellos casos en los que hay una controversia sobre el fondo y no respecto a cualquier caso que se nos va atravesando y que va pasando. Resulta que los acuerdos no únicamente se pueden entender en esta lógica bélica de la metáfora que estoy usando, que es simplemente para que los separe y para que diferenciemos el acto de terminar por rendición al acto de terminar por negociación, que son bastante distintos. Pero en una lógica menos bélica, la Corte, analizando lo que decía el legislador en nuestra sistemática procesal, ha extraído unas finalidades, unos fines constitucionales que los preacuerdos buscan satisfacer. Es decir, que los preacuerdos, cuando se convierten en acuerdos, buscan satisfacer. Son 6 y son muy sencillos. Número 1, la humanización de la actuación procesal y de la pena. Se busca que el sujeto que va a ser sancionado participe del proceso de imposición de su pena. Resolvemos el conflicto de una manera más rápida y él obtiene una disminución de la sanción que recibe, es decir, una sanción menos drástica. A la desdrastificación de la sanción, a la reducción de su magnitud, le llamamos humanización de la pena. Y eso termina humanizando el proceso, y ese sería el primer fin. Es decir, reconocemos que la pena es una sanción drástica, es un daño, es un mal, es algo que aflige al ciudadano, y vemos en los acuerdos un instrumento para evitar ese mayor sufrimiento en ocasiones innecesarias. Entonces, el primero, humanización. El segundo es garantizar la eficacia del sistema judicial. Y es que, como lo decíamos, en una lógica eficientista, nuestro sistema se mide por el número de sentencias condenatorias. Gústenos o no, así lo deciden medir. Yo creo que está bien como mera gráfica, como mera estadística mejor. Ya somos nosotros, los divulgadores, los que participamos de la discusión, los que tenemos que poner, pero, ojo, alto, esto no solo se mide así. Pero lo cierto es que la segunda finalidad que se ha extractado es garantizar esa efectividad. Porque en últimas, en vez de dejar esto a lo que pueda ocurrir durante un juicio, buscamos de manera anticipada ponerle fin a la controversia, lo cual termina con una sentencia condenatoria en estos casos. Lo tercero, que es bastante loable, es buscar una solución al problema social generado por el delito. Y para esto es muy importante tener en cuenta que la Corte Constitucional ha valorado que así en la ley no se contempló la participación de la víctima dentro del acuerdo, es un deber de la Fiscalía sobre todo vincular a la víctima en este diálogo e intentar que la víctima participe del preacuerdo. Lo que sí podemos tener en cuenta es que la víctima, que debe ser integrada dentro de la elaboración del preacuerdo y que debe ser escuchada en la audiencia, no tiene un poder de veto. No es que no quiero y entonces no hay acuerdo. No, pero tampoco esto quiere decir que le vamos a dar la espalda. Tiene que buscarse su integración. Además, para satisfacer esta tercera finalidad de la que estamos hablando, es decir, que el acuerdo, el preacuerdo sea un instrumento que mejore el tejido social que la conflictividad del delito ha puesto en entredicho. También tiene como una finalidad, no principal, pero sí accesoria, garantizar la reparación de los perjuicios. La reparación en sentido amplio, es decir, lo que conoceríamos como indemnización integral. Si bien indemnizar integralmente no es un requisito para los preacuerdos, ojo, sí lo es devolver la suma de dinero en que se haya visto incrementado el patrimonio del sujeto que pretende realizar el acuerdo. Profesor, eso no es lo mismo. Devolver en lo que se haya visto incrementado mi patrimonio no es lo mismo que indemnizar integralmente. Para nada. Indemnizar integralmente es un concepto más completo. Es un concepto que incluso puede ir más allá de lo que el sujeto haya visto aumentado su patrimonio y de lo que yo haya visto disminuido el mío. Porque la indemnización integral o la reparación integral incluye los perjuicios de naturaleza no material, incluye todos los perjuicios que se hayan derivado de los diversos daños que pueden ser ocasionados por el delito. Además, por ejemplo, cuando estamos en coparticipación criminal, somos 5 personas, hicimos un hurto de 50 millones, a cada uno le correspondió 10 millones, para yo poder acceder al preacuerdo no tengo que devolver los 50, los de Sutanito, los de Peratinito, no.
devuelvo los 10 millones en que se vio aumentado mi patrimonio. Además, hay ocasiones en que yo participo de un delito, pero tampoco hacía parte de la repartija de toda la conducta delictiva. Yo era el conductor del carro, participé del delito, se robaron 50 millones y ahí me dieron 100 mil pesos. ¿Cuánto debo devolver? 100 mil pesos. Entonces, la palabra propiciar, el verbo propiciar es bastante importante porque los acuerdos intentan propiciar que exista la indemnización integral, la reparación integral, pero tampoco es la herramienta idónea para ello, ni absoluta para ello, ni es un requisito. El requisito, vuelvo y repito, es que la persona debe devolver la suma de dinero en que se haya visto incrementado su patrimonio a raíz del delito. Profesor, pero ahí dice que el 50% que no sé qué. Bueno, no nos adelantemos. O sí, adelantémonos. No necesariamente tiene que devolver inmediatamente el 100% de todo lo que se haya visto incrementado su patrimonio, pero sí tiene que devolver al menos el 50% y el otro 50% garantizarlo a través de un bien o de las diversas garantías que se pueden prestar. También busca promover la participación del acusado en la solución de su caso. Este va muy de la mano a la humanización, este va muy de la mano a los otros que estábamos diciendo, pero la Corte también lo considera una finalidad especial. Y por último, busca garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, o yo diría mejor los valores de la verdad y la justicia que con algunos matices son valores importantes dentro de nuestra construcción social de los esquemas procesales. No, profesor, lo que busca esto es solucionar conflictos, por eso, justicia. No, lo que busca esto es verdad absoluta, por eso, verdad. Independientemente de si usted es de quienes adhiere a que el proceso tiene que ser una máquina de moler dispuesta a torturar y a lo que sea para obtener la verdad de los hechos material, ontológica ocurrida, o si por el contrario usted dice que esto sería lo mismo que batirnos en un duelo de espadas o tirar una moneda hacia el aire o simplemente jugar por la última cifra de una lotería, independientemente del extremo en el que usted se sitúe, ambos polos, que esos son, tienen mucho que ver en la forma como se ha edificado nuestra sistemática procesal y las negociaciones son una forma de encontrar un poco de ambas. Para esto les recomiendo la sentencia SU 479 de 2019 de la Honorable Corte Constitucional. En el grupo de difusión de este canal, cuyo link está acá en la descripción, vamos a poner esa sentencia y vamos a poner otros elementos que les pueden ser de utilidad. Muy bien, están claros los fines que busca satisfacer los acuerdos. Resulta que cuando ya lo vamos a edificar hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, ¿cuál es el momento procesal oportuno para un acuerdo? Pues lo ideal, antes de la acusación. Pues las disminuciones de las penas pueden ser más altas, se puede lograr una mayor reducción, además se pueden hacer otras variaciones. Dentro del acuerdo usted puede decir, hombre, no, venga, Fiscalía, solicite usted entonces la preclusión de tal delito que no tiene base fáctica, que no tiene ninguna base en los hechos, que no tiene ningún elemento, y después de que sea aprobada, hagamos un acuerdo por los demás. Entonces el margen de negociación es muchísimo más amplio, porque ustedes saben que una vez aparece la acusación, el margen de disposición es mucho menor, las causales de preclusión se agotan a únicamente dos, las que mencionábamos ahorita, la inexistencia del hecho y la imposibilidad de adelantar la actuación penal, entendiendo inexistencia del hecho como la inexistencia fáctica, absoluta, ontológica, es decir, el hecho no ocurrió para nada, no estaba muerto, andaba de parranda, etc. Y también la imposibilidad de adelantar la acción penal se da por vulneración grave de los principios en que debe fundarse el proceso, pero en especial la solemos ver cuando se está adelantando por un asunto sin querella, debiéndola tener, o que no hubo querellante legítimo, o que hubo caducidad de la querella, o que hubo prescripción de la acción antes de formular imputación, o que hubo prescripción de la acción después de formular imputación. O también cuando se presenta la muerte del procesado, es decir, cuando hay alguna de las causales de terminación o de extinción de la acción penal. Entonces, cuando uno va a hacer un acuerdo, se va para los artículos 348 y siguientes. Hay una situación por parte del legislador, y es que dentro del mismo capítulo que puso los acuerdos o preacuerdos, puso también la aceptación de cargos. Y esto se prestó para grandes equívocos que ahorita vamos a explicar el más llamativo de ellos. El caso es que usted, cuando está haciendo un acuerdo, tiene que buscar que el acuerdo que haga genere un beneficio punitivo. Y está prohibido reconocer más de un beneficio punitivo. Sin embargo, no podemos asemejar beneficios punitivos con formas de ejecución de la sanción. Cuando hablamos de beneficio punitivo, estamos refiriendo que únicamente debe haber una rebaja. Una rebaja. Entonces yo, cuando estoy en el preacuerdo, yo no puedo decir, le vamos a poner la complicidad, pero también como aceptó cargos, le vamos a rebajar. O también le vamos a eliminar un delito, pero también le vamos a reconocer ira e intenso dolor. También le vamos a meter... No, usted tiene que escoger uno, reconociendo que como es una negociación puede haber unos márgenes de ficción, es decir, aunque en la realidad no haya habido una complicidad, para efectos del acuerdo podemos pactar incluirla.
o una tentativa de un delito que en realidad está consumado, o una ira de intenso dolor de un delito en donde no existieron estas circunstancias, o una marginalidad en donde el sujeto no era ningún marginal. Pero ojo, debemos tener en cuenta que esos beneficios no pueden ser exagerados. ¿Qué es un beneficio exagerado? Pues aquí ocurre lo de siempre con las diversas paradojas que se presentan y sobre todo con estas cuestiones lógicas de tan difícil construcción, que son las fronteras. El ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes, que se encuentra en esa importante obra de la cuadratura del círculo, es el de ¿qué tantos pelos debo tener yo para considerarme calvo o para considerarme peludo? ¿Qué tantos granos de arena debo tener yo en mi mano para considerar que es un puñado? ¿Un grano? ¿2 granos? No. ¿1000? De pronto sí. Entonces 999 no. De pronto también. 998. Siempre va a haber allí una gran dificultad. También, y esto es una finalidad que no la dejamos explícita dentro de las 6 que nos referimos, un valor muy importante que deben buscar los preacuerdos, deben buscar la protección del prestigio de la justicia. Lo que se ha interpretado es que ciertos acuerdos muy irrisorios podrían desprestigiar la administración de justicia. Esto normalmente se ha aplicado cuando la rebaja es excesiva, cuando queda de una sexta parte, etcétera, pero se ha reconocido la legalidad de acuerdos que disminuyen la pena a la mitad o incluso un poco más, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. Mi sugerencia aquí es analizar el precedente jurisprudencial vigente y ver qué tanto se puede acomodar. En el grupo de difusión de este canal les vamos a poner la sentencia que establece qué se entiende por desprestigiar la administración de justicia y el caso paradigmático en el que la Corte consideró que esa rebaja excesiva no podía ser coincidente con las finalidades de los acuerdos. No se olviden de ingresar acá. Este video sale el sábado, esa sentencia la vamos a poner más o menos el lunes o el martes de la próxima semana, pues de la semana siguiente al día en el que sale el video. Entonces, usted debe buscar cómo pactar esto. Ojo, tiene que tener en cuenta la devolución, pero también tiene que tener en cuenta que hay una serie de prohibiciones. Por ejemplo, cuando la víctima del delito es un menor, todos estos beneficios no se pueden dar, no puede haber rebajas, no puede haber disminuciones, no puede haber atenuaciones. Esto es lo que genera ese embudo nefasto que en realidad funciona más bien como un nudo. Y es, cuando una persona es capturada por un delito de esta naturaleza, el caso paradigmático, un delito en contra de menores, si usted va a hablar con esta persona le dice, por ejemplo, bueno, y si yo acepto el cargo, ¿qué beneficio tengo? Ninguno. Y si no acepto, ¿qué ocurre? Pues tiene derecho a ser vencido en juicio, tiene derecho a no autoincriminarse, tiene derecho a que el Estado le dé un abogado, tiene derecho a que la fiscalía sea la que pruebe todo en su contra, tiene derecho a presentar pruebas a su favor, tiene derecho a que si el Estado lo deja privado de la libertad un tiempo superior al que la ley establece, usted recobre la libertad. Tiene derecho, tiene derecho, tiene derecho. Y entonces, ¿sacrifico todos esos derechos a cambio de qué? De nada. Usted se rinde, acepta su responsabilidad y le imponemos la misma pena que le impondríamos en el peor de los casos después del juicio y tras ser vencido. Esto disminuye drásticamente las cifras, esto las lleva a su mínima expresión y es muy importante tenerlo en cuenta para posibles reformas legislativas, aunque eso parece un canto a la bandera porque cada que se propone pues sale todo el mundo a decir es que ustedes quieren que los delincuentes en contra de los menores tengan beneficios. Dicho así, creo que nadie está de acuerdo. Si a cualquiera de nosotros nos dijeran, ¿usted cree que un delincuente en contra de un niño debería tener beneficios? Pues es que usted ya lo está llamando delincuente, entonces lo está presumiendo culpable. Y además, ¿a son de qué los vamos a beneficiar si cometieron una grave conducta delictiva? Pero si a usted le explicaran mejor, oiga, tenemos que crear un intercambio para que estos casos no sigan teniendo los índices de impunidad que tienen actualmente y para que no sigamos perdiendo tantos casos en los juicios y para que además muchas personas encuentren una sentencia que sirva en parte para resarcir simbólicamente el daño padecido de una manera más pronta y no esperar hasta un juicio con todas las calamidades que se pueden presentar. Creo que el diálogo sería muy distinto. Creo que sería muy distinto si explicáramos razonablemente el fondo. No existe ningún jurista, amigos, no existe ningún abogado, no existe absolutamente ninguna persona que se abandere de los derechos, de los beneficios que deben recibir estas personas por considerar que lo que hicieron no fue grave, por minimizar lo que hicieron. No, es al contrario,
es tan grave, es drástico, que tenemos que permitir que nuestro sistema funcione como en efecto debe funcionar. Por último, quisiera yo hacer hincapié en dos problemas, y lo hemos sostenido en público y en privado. Dentro de la obra de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal lo sostuvimos. También lo manifestamos en el congreso que se hizo para publicitar esta obra, y también lo hemos dicho en distintos foros, y creo que lo debemos decir con toda franqueza, con una breve claridad. Estamos de acuerdo en que los jueces juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, y dentro de los jueces, por supuesto, se destacan las altas corporaciones de justicia que tienen una labor imprescindible en nuestra realidad republicana. Y creo que los jueces son las personas más importantes de nuestra sociedad. Debemos apoyarlos, debemos respaldarlos, debemos buscar que se garantice su independencia, su autonomía, debemos exigir de ellos imparcialidad y objetividad. También tenemos que propiciar reformas que nos permitan que los mejores sean jueces y que los jueces sean los mejores. Sin embargo, todo esto no se puede confundir con que la opinión de los jueces sea inobjetable, con que sus decisiones no puedan ser discutidas desde el plano de lo argumentativo, desde el plano de la razón. Esto contrariaría los valores democráticos que incluso los mismos jueces deben promover, y además haría innecesario que los jueces tuviesen que explicar los motivos por los cuales llegan a sus decisiones. La razón por la cual la Corte Constitucional debe expresar los motivos de su decisión, la Corte Suprema también, más allá de la pedagogía, de la transparencia, más allá de un ejercicio de decirle al pueblo los motivos, es también mostrarnos las razones, las buenas razones y la forma como las construyeron, que sustentan las decisiones a las que han llegado. Y es por ello que también es importante un papel de crítica alrededor del producto de la jurisprudencia, con el mayor de los respetos, pero también con la mayor de las claridades. Dicho esto, considero muy respetuosamente que la Corte Suprema de Justicia ha tenido dos líneas jurisprudenciales erróneas en cuanto a los acuerdos se trata. Una, afortunadamente, recientemente corregida. Resulta que como los acuerdos y la aceptación de cargos están dentro del mismo capítulo, pues la Corte un día llegó y dijo, bueno, al estar dentro del mismo capítulo quiere decir que son lo mismo. Y si para obtener una rebaja de los preacuerdos es necesario que el sujeto devuelva el incremento patrimonial, pues ese requisito también es necesario cuando acepte cargos. Oiga, pero un segundito, en ninguna parte dice que cuando yo acepte cargos para obtener la rebaja tenga que devolver el dinero. Eso solo lo dice respecto a los acuerdos. Ah, sí, pero como están en el mismo capítulo, eso hacen parte de una síntesis sistemática. Obviamente esa no era la verdadera razón que motivó la decisión. Resulta que en Colombia hubo un caso tristemente célebre, que se conoció como el cartel de la contratación de Bogotá, bajo el liderazgo de un alcalde y su hermano y distintas personas que participaban de los diversos contratos, obtenían unas grandes sumas de dinero, pagaban coimas. Háganse de cuenta como el caso Odebrecht en Latinoamérica, pero con sede en Bogotá. Y ese caso se conoce con muchos nombres, pero los contratistas eran de apellido Nule y por eso también se le conoce como el caso Nule. También cuando se hace el énfasis en el señor exalcalde, es el caso de los hermanos Moreno, porque era Samuel Moreno y su hermano, senador de la República, quienes al parecer desde la parte de la administración pública estaban metidos dentro de toda esta construcción delincuencial. Pues bien, resulta que dentro del caso de los Nule, que se habían hecho archimillonarios, los imputaron y, señores, aceptamos cargos. Entonces, cuando se analizó esto, se dieron cuenta que estas personas tendrían derecho a una rebaja en la pena. Y para evitarlo, tuvieron que acudir a esa construcción sistemática. Podemos o no estar de acuerdo. Yo no voy a ser aquí de abogado de oficio de los Moreno, ni más faltaba, y además porque no es el objeto central. Pero ojo, esto muestra algo bien particular de nuestras decisiones. En ocasiones tenemos al enemigo enfrente. ¿Qué es un enemigo? Aquel respecto del cual es válido buscar su eliminación. Entonces, en ocasiones vemos al de al frente como un gran contradictor y nadie está de acuerdo prima facie con que a un sujeto que se enriqueció de la conducta delictiva se le permita una rebaja sin que devuelva el producto del delito. Digamos que desde el sentido común hay un fuerte fundamento de ello.
Y por eso cuando cierran la puerta, muchos salen a aplaudir, uy, qué bueno, la Corte Suprema logró limitar ese exabrupto que allí se iba a presentar. Pero ¿cuál es el problema que empieza a ocurrir? Pues primero, que querámoslo o no, no es a nuestras cortes a las que les hemos dado la función creadora del derecho. Nosotros esa función por legitimidad democrática y de acuerdo a la estructura institucional se la hemos entregado a nuestro Congreso. Profesor, no me gusta el Congreso no siempre actúa bien. Sí, claro, porque todas las corporaciones están conformadas de hombres y todos los cargos están desempeñados por hombre. Y las dudas que usted tenga respecto al Congreso y las dudas que usted tenga respecto a cualquier otro, no son dudas respecto al Congreso, respecto al otro, son dudas respecto al género humano. Y siempre podremos desconfiar del género humano. Lo vimos, por ejemplo, en el cartel de la toga, nuestros magistrados vendiendo sentencias. Entonces, claro, es una duda sobre el género humano. Profesor, el Congreso, profesor, las Cortes, profesor. Sí, el ser humano. Si no le gusta, pues entreguémosle toda la inteligencia artificial y que sean los algoritmos diseñados por quién sabe quién y con quién sabe qué interés, quienes decidan absolutamente todo y sin tener que explicar nada a nadie. Ustedes decidan. Pero lo que quiero hacer énfasis es en que, por más que en ocasiones tengamos la tentación de desconocer las garantías del que tenemos enfrente, debemos recordar las limitaciones que tenemos, además, porque esto genera el precedente para que después no sea este sujeto, sino Pedro, Juan, Francisco, al que se le vayan negando, y eso termina generando que muchas otras personas no realicen allanamientos a cargos, y se pone casi que una justicia tasada en pesos. Profesor, yo quiero aceptar cargos para obtener la rebaja, ¿tiene el dinero para devolverlo? No, yo me quebré, no puede. ¿Qué tiene que hacer? Una de dos: acepta cargos sin ningún beneficio o váyase para juicio. Eso fue entonces en la decisión SP 14496 del año 2017, en el que la Corte tomó esa decisión. Afortunadamente, tras muchas protestas, comentarios, debates, posiciones, artículos, se logró el año pasado llegar al consenso dentro de la decisión SP 1901 de 2024, en la cual se reconduce el cauce y se dice, venga, aceptar cargos y negociar no es lo mismo ni equiparables. Este requisito es para la negociación, no es un requisito para aceptar cargos. Pare ahí, alto ahí, solucionémoslo. Y se recondujo. Sobre el segundo punto, que no podemos estar de acuerdo y que admitirá un debate especial que auspiciaremos en una jornada de nuestros jueves y que simplemente enunciaré, es respecto a las políticas para la ejecución de la pena o a la forma como se ejecuta la pena. Resulta que muchas veces a usted le imputan un delito y usted preacuerda por otro delito y al final la sentencia sale por el delito 2, por el delito preacordado. Pero resulta que la Corte inicialmente interpretaba que la ejecución de la pena se debe dar por el delito acordado más que por el imputado, pero ha variado su posición para terminar diciendo que es de acuerdo al delito imputado. O sea, le cambiamos el nombre al delito, pero ese cambio de nombre únicamente es para la pena que le imponemos, pero las restricciones a la ejecución de la pena se seguirán dando por el inicial. Me imputan un delito que está dentro del 68A. Profesor, ¿qué es el 68A? Todo el mundo habla del 68A. ¿Qué quiere decir el 68A? Vaya y ponga en el Código Penal poder punitivo del enemigo, enter, y eso automáticamente lo va a llevar al artículo 68A, que es una serie de delitos que no admiten ningún beneficio y que no admiten ningún subrogado, no admiten la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no admiten la sustitución de la prisión por el lugar de residencia, no admiten nada de eso. Entonces resulta que si a usted le imputaron un delito del 68A y después usted acordó cambiar ese delito por uno que no estaba dentro del 68A, igual ese delito por el que a usted lo condenaron no va a ser el que vamos a tener en cuenta para restringir la forma de ejecución de la pena. Quiere decir que así usted esté condenado por un delito diferente a los enlistados en las prohibiciones, seguirá siendo considerado el enlistado. Profesor, estoy de acuerdo porque esto es una ficción. Primero, si fuera una ficción, pues muchas cosas en el derecho lo son y asumimos los efectos jurídicos de esta. Segundo, no siempre es una ficción. Muchas veces es el delito más cercano a lo ocurrido. La Corte ahí acudió a una tercera vía y dice, a no ser que haya base fáctica. ¿Y qué es base fáctica? Que de acuerdo a los hechos imputados en la formulación de imputación, se logre deducir que los delitos que en verdad ocurrieron también pueden ser los que se acordaron. Ahí tenemos múltiples opiniones, pero vuelvo y repito, son opiniones personales bastante críticas. Les recomiendo la obra que les mencioné de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Allí dejamos ver nuestra posición
y si desean también a quienes ingresen al grupo de divulgación les suministro el artículo. En el artículo nos poníamos en controversia con dos cosas. Una ya se desactualizó. Estábamos en contra de la exigencia de la devolución patrimonial para la aceptación de cargos. Ahí ya la Corte recondujo. En el segundo todavía no hemos sido escuchados, pero quizá algún día se reconduzca el sentido y también tendremos otra oportunidad para discutir alrededor de esto. Déjennos saber si les interesa. Este fue el tema del día de hoy. Hablamos sobre esta forma especial de la terminación del proceso. Espero que haya sido de su interés, de su agrado, que les sea útil, oportuno. Recuerden que aquí hablamos de temas para estudiantes y estudiosos del derecho penal con mucha pasión, intentamos hacerlo con rigurosidad, pero sobre todo con la finalidad de que ustedes tengan un conocimiento útil y también de que participemos de estas discusiones. Muchas gracias por todos sus comentarios, por sus correcciones, por sus críticas, por sus quejas, por sus reclamos, pero sobre todo muchas gracias por permitirnos a través de estos medios ingresar en su proceso de formación y continuar aprendiendo mutuamente de esta hermosa disciplina.